Abran sus Biblias en Mateo capítulo 11, versículo 12. Hoy vamos a tocar un tema que es un tema muy importante para nosotros, el pueblo de Dios. Así que, Iglesia Roca Eterna de Salvación, abre tu Biblia en Mateo capítulo 11, versículo 12. Hoy vamos a tocar el tema, ¿qué quiso decir Jesús realmente con el reino de los cielos sufre violencia? Vamos a tocar este versículo, hermano, así que vamos a darle lectura a Mateo capítulo 11, versículo 12. Y la palabra de Dios reza de la siguiente manera: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo y Divino Espíritu. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Hermanos, este es uno de los versículos más citados en el cristianismo moderno. Así que te pido por favor que me pongas atención para escudriñar este versículo. Oremos. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, nos disponemos en esta hora a exponer tu palabra y a escuchar tu palabra. Permite que nuestros corazones sean receptivos, que nuestros corazones puedan digerir esta palabra y que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, enseñándonos, Dios mío. ¿Qué es lo que quisiste decir en aquel momento con este versículo, Señor? Permite, Dios mío, que no seamos contaminados con esas verdades a medias que se están predicando detrás de muchos púlpitos, Señor. Permítenos, Dios mío, ser diligentes, recurrir a tu palabra y ser edificados por tu palabra. Padre, nos ponemos en tus manos, sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Agrega bendición a esta bendita palabra, Señor, y derrama de tu gracia, Señor, para poder exponerla con claridad. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amada Iglesia, amados hermanos, en esta hora me propongo exponerte este tema, que es un tema muy importante. ¿Qué quiso decir Jesús realmente con este versículo? El reino de los cielos sufre violencia. Hermanos, Mateo capítulo 11, versículo 12, es uno de los versículos más citados en el cristianismo moderno. Pero también, hermanos, es uno de los más mal interpretados. Muchos predicadores, muchos creyentes leen la palabra violencia y esta palabra la ocupan como una metáfora de oración agresiva, una metáfora de una oración agresiva o de guerra espiritual para obtener bendiciones materiales. Ahora, te vas a poder dar cuenta mientras yo exponga esta parte de la Escritura, ¿a qué me refiero? Está de moda, son palabras que ocupan las iglesias modernas, que no son cristianas, que son pseudo cristianas o que tienen nombre de cristianas, pero tergiversan la palabra y estos predicadores lo hacen de alguna manera equivocada y están haciendo errar a la iglesia. Estoy seguro que has escuchado a esos predicadores de los que yo te hablo, que ocupan esta palabra para arrebatar, supuestamente ellos arrebatar bendiciones de la mano del Señor, por así decirlo, bendiciones que tienen que ver con dineros, con casas, con carros, con salud, rechazando todo aquello que el ser humano tiene que experimentar. La enfermedad tiene que llegar a nuestras vidas, la Biblia lo enseña. De repente va a haber momentos de abundancia, pero también va a haber momentos de escasez y tenemos que tener contentamiento cualquiera que sea nuestra situación. Pero en estas congregaciones, en estas iglesias donde muchos predicadores están hablando esto, ellos ocupan este versículo de una manera equivocada. Ellos dicen a su audiencia, a sus oyentes: ora violentamente hasta recibir tu milagro. Toma tus bendiciones por la fuerza. No esperes, agarra tu victoria. No permitas que el diablo te la robe. Hermano, esta interpretación ha alimentado un movimiento evangélico donde la fe se convierte en un arma, hermanos. Donde la oración es una herramienta de adquisición para obtener cosas que queremos, cosas materiales. Y los creyentes, hermanos, son enseñados a asaltar el cielo, por así decirlo, en busca de prosperidad. Estas personas no están siendo quebrantadas, no están usando la oración para ser quebrantados. No, ellos ocupan la oración como una herramienta para quitar muchas cosas del reino de los cielos, para que ellos puedan tener aquí en la tierra todas esas cosas que ellos llaman bendición. Pero, hermano, ¿es el punto que Jesús estaba queriendo enseñar? ¿Ese es el punto que Jesús estaba haciendo, que quería que la gente entendiera? Entonces, hermano, para ver con claridad, debemos dejar a un lado nuestras suposiciones, nuestros pensamientos, y debemos de permitir que la Escritura se interprete a sí misma. Así que vamos a ir un poquito a la Escritura, vamos a ir hablando un poquito acerca de todo esto que está pasando, para que no te agarres de sorpresa, porque de repente hombres y mujeres con muy buena intención, que quisieran ellos verdaderamente ser bendecidos por el Señor, pero por la manera en cómo se les está enseñando, ellos están aprendiendo mal y de repente miran que Dios es solamente un
un proveedor de cosas materiales, pero ellos no piensan en santidad, no piensan en una cruz. Ellos están peleados con todo eso que la Biblia dice que nosotros vamos a padecer. Vamos a padecer aflicciones, la Biblia lo enseña. Entonces, el capítulo que estamos leyendo, el capítulo comienza no con personas tomando bendiciones, no, sino que estamos viendo que este capítulo de Mateo, en este capítulo que estamos leyendo, está hablando de un personaje, está hablando de un hombre, de un profeta. Empieza con Juan el Bautista y no está teniendo un buen momento. Él está encarcelado en una mazmorra. Él no está peleando por bendiciones terrenales, no está pidiendo dinero, ni siquiera está pidiendo que lo saquen de la cárcel. Él está encarcelado en una mazmorra. Dice Mateo capítulo 11, versículo 2, y al oír Juan en la cárcel, escucha dónde estaba Juan, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos. Mateo capítulo 11, versículo 2. Hermanos, Juan había sido encarcelado por Herodes Antipas. ¿Por qué lo encarceló Herodes? Lo encarceló por reprender su relación inmoral con Herodías. Dice Mateo capítulo 14, del versículo 3 al versículo 4 lo siguiente. Escucha lo que hizo Juan. Porque Herodes había prendido a Juan y la había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y ahí tenemos a Juan. Él no está pidiendo bendiciones, él no está diciendo nada de eso, no está hablando de esas cosas. Y escucha, ¿dónde estaba Juan? Para empezar, Juan estaba encarcelado. Manda a sus discípulos a preguntar quién era qué es lo que estaba haciendo el Cristo, qué estaba haciendo Jesús. Juan está encerrado en una mazmorra. ¿Por qué? Porque él predicaba la verdad, predicaba el evangelio, y eso le costó cárcel. Entonces, desde esa celda oscura, Juan comenzó a oír informes sobre el ministerio de Jesús. Todo lo que Jesús estaba haciendo, Juan lo estaba escuchando. Escuchó decir a sus discípulos de todo aquello que Jesús venía haciendo. Ellos vinieron y le dijeron, Él está sanando a los enfermos, está comiendo con pecadores, está predicando acerca del perdón, está enseñando el amor. Pero Jesús no había derrocado el dominio romano, que es lo que el pueblo de Israel esperaba. El pueblo judío esperaba un libertador, un político, pero él no estaba derrocando el dominio romano, ni estaba trayendo un juicio visible, como muchos esperaban que el Mesías lo hiciera. No. Así que Juan comenzó a luchar con la duda. Juan está en una cárcel, pero de repente dice a sus discípulos, ¿saben qué? Vayan a preguntar a Jesús. Entonces ellos llegan en el capítulo 11, versículo 3, y hacen una pregunta. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Bueno, esa pregunta, hermanos, se convierte en el disparador inmediato de la respuesta de Jesús. Y en este diálogo, hermanos, que miramos aquí, es el que prepara el escenario para el versículo 12. En lugar, hermanos, de reprender a Juan, Jesús señaló la evidencia de su visión que estaba teniendo, de la misión que él tenía, esa misión mesiánica que él tenía. Y Jesucristo dijo lo siguiente, en el capítulo 11, del versículo 4 al versículo 6, Jesús dijo, y haced saber a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el evangelio. Jesús no se molestó porque la duda visitó a Juan. No, Jesús reafirmó a Juan que él era el Cristo. Hermano, estas son las mismas señales que ya anteriormente el profeta Isaías había profetizado como una marca del reinado del Mesías. En Isaías capítulo 35, versículos 5 y 6 dice lo siguiente: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Eso dice Isaías 61:1. Jesús estaba diciendo en esencia, el reino ya ha venido, pero no como el pueblo lo esperaba, no como las personas lo esperaban. No estaba llegando políticamente como el pueblo judío lo esperaba, sino que estaba llegando espiritualmente, hermanos. Él estaba llegando de una manera para derrocar el pecado, no a Roma, que en ese momento era Roma lo que los tenía sometidos. Después, hermanos, de que los discípulos de Juan el Bautista se fueron, Jesús se vuelve hacia la multitud para defender y honrar el ministerio de Juan. En Mateo capítulo 11, versículo 7, Jesús pregunta, y él hace una pregunta a todos los que estaban ahí. Les pregunta, ¿qué salisteis a ver al desierto?
una caña sacudida por el viento. Eso dice en Mateo capítulo 11, versículo 7. Hermanos, Juan no era un profeta débil, ni tampoco era un adulador de la corte. Él no estaba esperando quedar bien con nadie. Juan el Bautista era un profeta genuino y verdadero que estaba señalando el pecado. Él no hacía distinción de personas. Él podía reprender a los escribas, a los fariseos, a los publicanos, así como a las personas que lo estaban escuchando, pero no se detenía la mano, no detenía la mano ni el dedo, ni sus labios para decirle a Herodes que lo que él estaba haciendo era pecado. Era el precursor de Elías que se había profetizado. Malaquías 3:1 dice: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien decíais vosotros: He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Y Malaquías capítulo 4, versículo 5 dice así: He aquí, yo os envío el profeta Elías, haciendo referencia a Juan el Bautista, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Ahora, en Mateo capítulo 11, versículo 11, Jesús declaró lo siguiente: De cierto os digo, entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Escucha, es Jesús dando testimonio de Juan el Bautista, y está diciendo literalmente que de todos los profetas, Juan el Bautista era el más grande, el mayor. Pero no termina ahí, pero añadió la siguiente frase: el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Ahora, hermanos, esta transición de la era profética de Elías al ministerio de Juan, y luego también a la llegada del reino, esto, hermanos, prepara el terreno para lo que Jesús dice a continuación. Escucha, aquí es donde entramos todos. Mateo capítulo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, ¿escuchaste? El reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Es aquí donde nosotros vamos a entrar en materia, hermanos. Vamos a ver qué quiere decir verdaderamente todo esto. Aquí Jesús resume el clima espiritual desde que Juan comenzó a predicar. Todo lo que venía sucediendo después de que Juan vino a preparar el camino para nuestro Señor Jesucristo. El reino había entrado en territorio enemigo. Estaba provocando tanto rechazo violento como una búsqueda desesperada. ¿Rechazo de parte de quién? De los religiosos, de todos aquellos que pensaban conocer la palabra. Y una búsqueda desesperada de aquellos que estaban sedientos y hambrientos de escuchar la palabra del Señor. Hermano, en aquel momento, los que estaban escuchando la palabra, aquellos corazones orgullosos, los resistían con hostilidad. ¿Recuerdan? Los escribas y los fariseos se molestaban. Ellos apretaban las manos, cogían los dientes, querían matar a Jesús. En un momento lo quisieron tirar por un precipicio. Mientras los pecadores arrepentidos, hermanos, se abrían paso con desesperación. Buscaban a Jesús, buscaban esas palabras de Jesús que eran vida eterna. Esta es la manera en que Jesús describe la llegada conflictiva de su reinado. Es aquí donde él empieza a hablar de la violencia que traía ese reino, el choque entre la autoridad del cielo y la rebelión de la tierra. Hermanos, la venida del reino provocó tanto avivamiento así como una revuelta. Provocó ambas cosas. Las multitudes acudían al desierto para oír a Juan el Bautista predicar, mientras otros lo despreciaban diciendo que tenía demonio. Eso sigue ocurriendo hasta la fecha. Cuando un predicador se levanta hablando la verdad del evangelio, lo tachan de que tiene demonio, de que es legalista, de que es exagerado, de que no tiene amor, de que no debería hablar del pecado, porque no les parece a los líderes religiosos. Así es, en estos tiempos los líderes religiosos de muchas denominaciones despreciaban a Juan en aquel tiempo y desprecian en este tiempo a todos aquellos que predican el evangelio que viene escrito en la Escritura. Hermanos, los poderes políticos en aquel tiempo, como Herodes y Roma, respondieron con fuerza y respondieron con prisión. Agarraron a Juan el Bautista, lo metieron a la prisión, pero eso no pudo detener nada de esto. Sin embargo, hermanos, en medio del caos había unos pocos remanentes, es decir, los humildes, los quebrantados, los arrepentidos. Estas personas abrieron paso a través de toda oposición para abrazar el reinado de Dios. Así que cuando Jesús dice, escúchame bien, no tiene nada que ver con pelear bendiciones, con pelear dinero, casas, carro, no tienes que pelear, no habla de una violencia para que no te enfermes, para que rechaces la enfermedad y que para que te vaya bien, no, hermanos. Cuando Jesús dice,
los violentos lo arrebatan, no está describiendo a hombres que toman bendiciones por la fuerza, no, sino a almas, a personas que luchan desesperadamente por entrar en la vida eterna. Como dice San Lucas capítulo 13 versículo 24, dijo así: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Estos eran los violentos, los que se estaban esforzando por entrar por la puerta angosta. Es la violencia de la rendición hacia Cristo, es la violencia de la conversión. Jesús no está hablando de bendiciones terrenales, Jesús no está hablando de nada de eso. Jesús está hablando literalmente de otro tipo de cosas. Está hablando acerca de ser violentos para entrar por la puerta estrecha. La guerra interior que termina solo cuando la voluntad se inclina ante el señorío de Jesús. Los violentos, cuando dice los violentos, que Jesús honra, no son los que gritan más fuerte en oración, no son los que dicen que no se quieren enfermar y que no aceptan la enfermedad, no, sino que Jesús está hablando de violentos, aquellas personas, y los está honrando, que son violentos como Juan el Bautista, aquellos que crucifican el orgullo, aquellos que quebrantan su corazón delante de la verdad y luchan contra la carne hasta rendirse al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esto no es oración violenta por bendiciones. Esto que enseñan muchos predicadores, que pelea por tu bendición, que ya eres victorioso, que Dios te va a dar más, que no permitas que el diablo te arrebate, que el diablo te quite. El diablo no te puede quitar nada. El diablo, hermano, recuerda que tiene que pedir permiso incluso para tocarnos. ¿Recuerdas a Job? Fue Dios el que le dijo: ¿sabes qué? Vete y toca, mátale todo lo que tiene, su ganado, destruye su casa, incluso sus hijos. Pero tiene que pedir permiso. Entonces el diablo no nos puede arrebatar nada, porque nada de lo que nosotros tenemos le pertenece a él. Lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, lo que Dios quiere poner en nuestras manos, hermano, va a llegar a tu vida. Dice que nosotros debemos pensar primeramente en el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a llegar como añadidura. Entonces, esta oración que están haciendo muchas personas no tiene nada que ver con bendiciones, no, hermanos. El reino de los cielos sufre violencia. Esa violencia tiene que ver con arrepentimiento violento. ¿Para qué? Para salvación. Hombres decididos a abandonar su vieja vida, a matar el viejo hombre, a tomar su cruz y a seguirle. Hermanos, la lucha no es por milagros, sino contra el pecado, contra el amor propio. Esa es la lucha. Solamente los violentos arrebatan el reino de los cielos. No está hablando lo que enseñan estos predicadores de hoy en día, de bendiciones y bendiciones y bendiciones. Cuando la palabra dice que no pongamos nuestra mirada en las cosas terrenales, sino en las cosas de arriba, que tengamos una mirada en la eternidad, que nuestros ojos no estén mirando lo de aquí, porque esto va a pasar, hermano, esto aquí se va a quedar, esto, hermano, es pasajero, somos peregrinos. Entonces tú y yo tenemos que ser de aquellos que se deciden a ser violentos y arrebatan el reino de los cielos con violencia, que nos decidamos, hermanos, a entrar por la puerta angosta, a caminar por ese camino pedregoso, espinoso, pero que seamos valientes, que estemos dispuestos no a buscar milagros, hermano, sino a luchar contra el pecado, contra el orgullo, contra la soberbia. Hermano, arrebatarlo no significa tomar las cosas de Dios. Cuando dice los violentos lo arrebatan, no quiere decir que vamos a tomar las cosas de Dios por la fuerza, sino que quiere decir que nosotros somos tomados por Dios. Nosotros no tomamos a la fuerza cosas de Dios, sino que somos tomados por Dios. Él nos toma como parte de sus hijos, como parte de su pueblo, como parte de esa generación violenta que se atreve a entrar por la puerta estrecha, a abandonar la puerta ancha, el camino ancho que lleva a la perdición, a matar el orgullo, la soberbia, la altivez. Nosotros somos de los que nos atrevemos, como dice el apóstol Pablo, que hagamos morir lo terrenal en nosotros, y para eso se necesita valentía. Hombres valientes, hombres de valor, hombres que no se enamoren de esta tierra, que no se enamoren de las cosas pasajeras, incluso de la salud. Hay personas que quieren seguir a Jesús solamente si los sana, hay otras que solamente si Dios los bendice abundantemente. Ellos creen que eso es la bendición de Dios, pero no, hermanos. Nosotros debemos entender que la bendición más grande es que Cristo Jesús nos salve, que nos salve de nuestro estilo de vida, que nos salve del pecado, que nos selle con su Espíritu Santo, que nos dé las arras de la promesa que es su Espíritu, hermanos. Porque nosotros somos peregrinos, somos pasajeros, pronto vamos a partir de esta tierra, y solamente los violentos van a poder entrar al reino de los cielos. Hermano, cuando escuchas a estos hombres predicar,
No permitas que te llenen la cabeza y que te inyecten esas ideas erróneas de las cuales ellos están hablando. En todas sus predicaciones nunca vas a escuchar que esos predicadores hablen de reprender el pecado, de matar el pecado. Ellos siempre hablan de bendiciones. Ellos siempre hablan de que Dios te quiere bendecir. Hermano, ¿por qué no te dicen que Dios te quiere corregir? ¿Por qué no te dicen que Dios al que toma por hijo lo corrige, lo disciplina? ¿Por qué no te dicen que la enfermedad es algo que va a llegar a tu vida? Que la aflicción es parte de la vida del creyente, del cristiano. Jesús mismo dijo: en este mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Por qué no te dicen que Pablo estaba enfermo y que jamás se puso a orar? Yo no acepto esta enfermedad en mi cuerpo. Al contrario, Pablo mismo dijo: 3 veces he orado al Padre que quite este aguijón de mi carne, pero el Padre me ha dicho: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si estás enfermo, pregúntale al Señor. Si Él te dice que por medio de sanarte su nombre va a ser glorificado, entonces que te sane. Pero si Él te dice por medio de la palabra, como se lo dijo a Pablo, que es para que el nombre del Señor sea glorificado, hermano, para que su gracia, hermano, se vea reflejada en ti, hermano, que te deje enfermo. Si el dinero que te hace falta, hermanos, es una bendición que viene de parte del Señor, no tiene por qué alejarte de Él, ni tiene por qué en tu corazón crecer una raíz de deseo de cosas terrenales solamente, no, sino que las cosas que Dios añade a nuestra vida, Él sabe que tenemos necesidad. Y déjame decirte algo: Dios no es ciego. Dios te mira, Dios te conoce, Dios te observa, Dios sabe tus necesidades, Dios sabe qué tipo de persona eres, Dios sabe qué es lo que va a hacer contigo. Y en la orquesta de Dios, cada instrumento suena de la manera perfecta. Así que no te desesperes, hermano, y no permitas que nadie te engañe diciendo que si estás enfermo eso viene del diablo. A veces son nuestros malos estilos de vida que nos provocan enfermedades en el cual el diablo no tiene nada que ver. Ahora, déjame decirte que si tú necesitas un milagro de parte del Señor, yo no digo que no ores al Señor, pero procura que si Dios va a hacer un milagro en tu vida, sea para glorificar su nombre. Si el Señor va a ser glorificado, entonces que haga ese milagro. Pero mientras, pídele al Señor que derrame de su gracia, que derrame de su misericordia y que te dé la capacidad de luchar contra el pecado y contra el amor propio. Arrebatarlo entonces no significa tomar las cosas de Dios, sino que significa ser tomado por Dios. Así que, hermano, no lo olvides, tú y yo somos cristianos, y si somos cristianos genuinos, tenemos que ser violentos. ¿Violentos en qué? ¿Violentos en matar el pecado? ¿Violentos en qué? ¿Violentos en hacer morir lo terrenal en nosotros? ¿Violentos en qué? En entrar por la puerta estrecha y caminar en ese camino. Seamos valientes. Seamos de los que un día estaremos en la presencia del Señor y escucharemos de los labios de nuestro Señor Jesucristo: bienvenidos. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Así que, hermano, ya lo sabes, iglesia, ya lo sabes. No permitas que te engañen tergiversando este versículo, porque ese versículo no tiene que ver nada con bendiciones materiales. No. Ya te enseñé con la Escritura. Ya te diste cuenta dónde estaba Juan el Bautista, y él no estaba pidiendo por un caballo último modelo, un carruaje último modelo, no. Él no estaba pidiendo por ropas finas, no. Él solamente estaba preocupado por saber si Jesús era el Cristo que estaban esperando. Y él fue, y cuando escuchó lo que Cristo estaba haciendo, él se sintió satisfecho y se sintió contento. Y te aseguro que después de que le cortaron la cabeza, él estaba contento. A pesar de todo lo que él estaba pasando, él estaba contento. Él no estaba arrebatando salud, él no estaba arrebatando libertad, él no estaba arrebatando dinero. Él no quiso quedar bien con el gobernante en ese momento. Él prefirió hablar la verdad del Evangelio, porque era un violento. Era de aquellos que arrebatan el reino de los cielos. Seamos violentos, arrebatemos el reino de los cielos. Así que ya sabes a lo que significa. ¿Ok, hermano? Que Dios te bendiga en esta noche. Vamos a orar. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que abras nuestro entendimiento, que nos des sabiduría, que nos ayudes a discernir, Señor, y sobre todo que nos des esa valentía, Dios mío, para arrebatar el reino de los cielos, que seamos violentos, Dios mío, para matar el pecado, violentos, Señor, como lo enseña tu palabra, violentos, Dios mío, en los términos bíblicos. Señor, no permitas que nuestro corazón se llene de avaricia, no permitas, Dios mío, que escuchemos esos versículos tergiversados de la boca de predicadores y creamos todo lo que dicen. Ayúdanos a ser nobles, como aquellos hombres de Berea que iban a ver si lo que Pablo había predicado era verdad. Padre, sea tu palabra, Dios mío, en nuestros corazones, edificándonos, restaurándonos, guiándonos y enseñándonos. Y tu Espíritu Santo, Señor, sea, Señor, en todo tiempo el que nos guíe, el que nos enseñe.
En el nombre maravilloso de Jesús, te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Que Dios te bendiga, amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo.